mañana. Te doy toda la gloria a ti, Padre Santo. Bendito seas por darnos un nuevo día, bendito seas por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, porque nos permites, bendito Señor, Dios de los cielos, una vez más venir a ti, venir ante tu presencia, venir, Señor, Dios de los cielos, dispuesto a que tú, Señor, en esta mañana hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, bendito Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia se ha extendido una vez más, se sigue extendiendo sobre cada una de nuestras vidas, bendito Señor. Nos has guardado, nos has bendecido hasta aquí. Señor, ha estado tu mano de amor, Señor, para cuidarnos, para sostenernos, bendito Señor, Dios de los cielos, en medio de las situaciones a veces difíciles, Padre amado. Tú has estado ahí, Señor, Dios de los cielos, Padre amado, para poder, Señor, Dios de gloria, cuidarnos, bendecirnos, poder, Señor, demostrarnos, por decirlo de alguna manera, de que tú eres un Dios real, de que tú no eres, oh Señor, Dios de los cielos, una leyenda, de que tú no eres un cuento, de que eres real para cada una de nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, Dios de la gloria, la evidencia de que tú eres un Dios vivo es sencillamente, Padre amado, el hecho de tener vida, bendito Señor. El hecho de que podamos hoy despertar, el hecho de que podamos hoy, Señor, Dios de la gloria, levantarnos a un nuevo día, a un nuevo despertar, a un nuevo amanecer, a una nueva oportunidad. Hoy, Señor, Dios de la gloria, te alabamos, Señor. Gracias por darnos la vida para alabarte, para bendecir tu nombre, para glorificarte, para exaltarte, bendito Dios de los cielos. Gracias porque, Señor, nos permites, Señor, Dios de la gloria, tenerte, Padre amado, Señor, Dios de los cielos, en nuestra vida. Bendito Señor, por habernos alcanzado un día, Señor, por haber conquistado, Señor, nuestro corazón. Bendito Señor, gracias por habernos alcanzado con tu gracia, por habernos alcanzado con tu misericordia, con tu bondad, con tus brazos de amor, bendito Señor, con tus cuerdas de amor. Nos has alcanzado, bendito Señor, y hoy podemos reunirnos delante de ti. Hoy podemos, Señor, encontrarnos contigo, Señor, Padre amado, porque tú nos invitas, tú mismo nos haces esa gran invitación, Señor, de que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente, porque, Señor, tenemos un sumo sacerdote, Señor, que traspasó los cielos, a Jesús, que se presentó, Señor Dios de la gloria, no con sangre ajena como lo hacían los sacerdotes de la antigüedad, que tenían que presentarse con la sangre de los corderos, de los becerros, presentarse al lugar santísimo con esa sangre para la expiación de los pecados del pueblo, Señor, pero era algo, Señor Dios de la gloria, que, Señor, no alcanzaba para, Señor, cubrir en la totalidad. Cada año tenían que repetir, cada año tenían que volver a cumplir con los mismos rituales, bendito Señor. Pero, Señor, todo esto era tipo de lo que tú un día vendrías a hacer, Padre amado. Por eso Juan bien lo advierte y lo dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. No dijo que tapa el pecado, no dijo que lo encubre, sino sencillamente Juan dijo: el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Ya no es el Cordero que traía el judío, ya no era el Cordero que traía cada israelita cada año allá en la fiesta de la Pascua, para, Señor Dios de la gloria, conmemorar la libertad de Egipto y, Señor Dios de la gloria, poder recibir ese perdón de pecados, Señor, cada año, Señor. Los mismos sacerdotes tenían que, inclusive ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos, Padre amado. Pero tú, Señor, fuiste el gran sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que te presentaste no en lugar santo hecho de manos, sino en los cielos mismos, Señor, con tu sangre preciosa ante el trono, Señor, Dios de la gloria del Padre, y allí, Señor, Dios de los cielos, redimiste todos y cada uno de nuestros pecados. Y esa es la gran libertad que en esta mañana, Señor, nos permite. Ese es el boleto de entrada al trono de la gracia. Ese es el permiso que tú nos das, que tú nos has otorgado, Señor, por la gracia para poder, Señor, venir a hablar contigo. No estamos hablándole al viento, no estamos hablándole a una idea, no estamos hablándole a un concepto, no estamos hablándole a un recuerdo, estamos hablando o estamos ante el trono de la gracia, Señor, donde tú mismo nos invitas a que entremos con toda confianza, para hallar gracia y misericordia
para el oportuno socorro, Señor. Y hoy más que pedir cosas temporales, y hoy más que pedir cosas, Señor Dios de la gloria, perecederas, Señor, pedimos tu gracia, pedimos tu misericordia, que la extiendas sobre esta humanidad, que la extiendas sobre nuestras vidas. Porque de qué nos sirve tener lujos, casas, carros, tener buena salud, tener de pronto todo aquello que es temporal, que sirve para esta temporalidad, por supuesto, pero de qué nos sirve tener todo eso si no tenemos tu gracia, si no tenemos tu misericordia, de nada nos serviría. Por eso la promesa que tú haces cuando nos invitas a entrar a tu trono es precisamente, allí dice, y allá recibirán gracia y misericordia para el oportuno socorro. No dijo, acérquense al trono de la gracia y allá van a recibir casas, carros, becas, yates, aviones, helicópteros, salud. Allá no dijo eso, dijo, van a recibir gracia y van a recibir misericordia. Porque Señor Dios de la gloria, en tus mismas palabras nos recuerdas, Señor, que tú dijiste de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si se le pierde su alma. Y hoy oramos es por en esa dirección. Señor Dios de la gloria, hoy oramos, Señor, en lo que trasciende. Hoy oramos por lo que realmente es importante, Señor Dios de la gloria, y es que extiendas tu gracia, que extiendas tu misericordia sobre sobre esta humanidad, que esa gracia, que esa misericordia que un día nos alcanzó para hacernos cristianos, para hacernos evangélicos, para venir a ti, a esta relación contigo, que esa gracia, que esa misericordia, Señor, alcance nuestras familias, alcance nuestros conocidos, alcance los compañeros de estudio, de trabajo, alcance, Señor, los que están aquí a nuestro alrededor, alcance los gobiernos, que esa gracia y esa misericordia también nos alcance a ellos, así como un día nos alcanzaste, así como un día, Señor, no nos pudimos esconder de ti, tanto que huíamos algunos. Yo era personalmente huía de ti. Yo personalmente, Señor Dios de la gloria, y tú y yo lo sabemos, Señor, que muchas veces, Señor Dios de la gloria, por 37 años huí de ti, me escondí de ti, quise, Señor, evadirte, Señor, quise, Señor Dios de la gloria, esconderme de ti en cualquier rincón, bendito Señor, pero lo importante fue que un día tu gracia y tu misericordia me alcanzó. Tú un día me alcanzaste y nadie se puede esconder de la gracia y de la misericordia del Señor, porque Señor Dios de la gloria, tú lo has determinado así. Por eso, Señor, hoy oro a ti, que esa gracia, que esa misericordia que un día nos alcanzó a nosotros, que un día me alcanzó a mí, que hoy también esa gracia, esa misericordia alcance a mis padres, alcance a mis hermanos, alcance a mis primos, alcance a mis cuñados, alcance a nuestras familias, alcance a nuestros vecinos, alcance a nuestros gobernantes, alcance, Señor Dios de la gloria, Padre amado, a los jóvenes, bendito Señor, que hoy andan en el pandillismo, que hoy andan en las drogas, que hoy andan, bendito Señor, haciendo males. Padre amado, mira, Señor, esta generación nini, que le llama, la sociedad le llama así, la sociedad nini, ni trabajan ni estudian, solamente se dedican a romper CAIs, solamente se dedican a romper transmilenios, solamente se dedican a hacer malo, a hacer vandalismo. Hoy oramos por ellos, Padre amado, son una generación que no tienen identidad, que no tienen esperanza, que no tienen, Señor, un norte, que no tienen una identidad fija, Padre amado. Y oro por esos jóvenes, Padre amado, por esos ninis, por esos que ni estudian ni trabajan, porque no le encuentran sentido a la vida. Señor, que tu gracia, que tu misericordia, que un día nos alcanzó y nos favoreció, hoy oro por ellos, para que también sean alcanzados, para que sean, Dios de la gloria, alcanzados por tu gracia, tu amor y misericordia. Oro por esos gobernantes, oro, Señor, Dios de la gloria, por todos aquellos, Padre amado. El problema, como siempre hemos venido diciendo aquí en las mañanas, el problema no es lo que estamos viendo, el problema no es el vandalismo, el problema, Señor Dios de la gloria, no es el narcotráfico, el problema no es la drogadicción, el problema, esos apenas son los síntomas, esos son los síntomas de un problema mayor, y ese problema mayor se llama pecado. Pecado, es decir, ¿qué quiere decir pecado? El hombre sin Dios, así de sencillo, el hombre que camina sin Dios, que sacó a Dios de su vida, que no quiere a Dios para nada en su vida, eso se llama pecado, porque se llama separación, está separado de Dios. Señor, sencillamente, hoy oramos a ti. Como tú dijiste, acérquense confiadamente
al trono de la gracia, que Señor esa gracia, que esa misericordia, Señor el oportuno socorro para esta humanidad, Señor Dios de la gloria, el oportuno socorro para esta sociedad se llama tu gracia, se llama tu misericordia. Esta humanidad necesita ser alcanzada por tu gracia, pero esta humanidad necesita tomar la decisión de aceptar ese regalo, porque por eso se llama gracia, porque es un regalo. Si fuera por obras, si fuera por esfuerzos humanos, no se llamaría gracia, se llamaría mérito. Pero Señor Dios de la gloria, como es tu gracia, sí, precisamente se llama gracia porque ninguno la merecemos, porque no merecemos ese regalo maravilloso del cielo para esta humanidad. Por eso, Señor, hoy como intercesor, como Señor Dios de la gloria, Padre amado, partícipe de tu gracia, que un día me alcanzó hace 20 años, como partícipe de tu gracia, hoy lo que me corresponde, Señor, es pedirte que esa gracia que un día me alcanzó a mí, que esa gracia que un día, Señor Dios de la gloria, me favoreció a mí, hoy, Señor Padre amado, que también los favorezca a ellos. Que también, Señor Dios de la gloria, los alcance a ellos, bendito Rey. Que también esta gracia, Señor, sea, Señor, sobre nuestros gobiernos. Sea, Señor Dios de la gloria, sobre nuestras autoridades. Sea, Señor, sobre nuestros jóvenes. Sea sobre los hogares, bendito Señor. Así como esa gracia un día entró a muchos hogares de los que hoy estamos aquí orando. Así como esa gracia un día entró, Señor Dios de la gloria, y cambió nuestra situación, cambió nuestra historia, Señor. Oh Dios de la gloria, un día, Señor, esa gracia entró a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, y hoy, Señor Dios de la gloria, podemos mirar atrás y decir: gloria a Dios que esa gracia me alcanzó, porque si esa gracia no me hubiera alcanzado, ¿qué sería de mí? Como dice por allá un cantante. ¿Qué sería de mí si tu gracia no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí? Tal vez ya no existiría. Tal vez en el peor de los casos, Señor Dios de la gloria, existiría, pero Señor, lejos de ti, separado de ti, haciendo otras cosas, Señor. Tal vez no estaría aquí en esta hora de la mañana, hoy sábado, bendito Señor. Estaría aquí, Señor, a esta hora de la mañana orando, sino recuerdo, bendito Señor, que hace 20 años atrás llegaba a esta hora de la mañana, pero embriagado, amanecido, borracho, sin la quincena, Señor, vuelto nada, Padre amado, Dios de la gloria. Esos eran los sábados, esos eran mis sábados hace 20 años, esos eran mis sábados, que amanecías, llegaba, Señor, a la casa amanecido, embriagado, Señor, sin dinero, Padre amado, todo lo había malgastado, Señor, en la rumba, en la discoteca, allá, Señor, en la cantina, Padre amado. Y hoy, Señor, Dios de la gloria, porque tu gracia me alcanzó, Señor, Dios de los cielos, es que puedo estar aquí orando, clamando, acercarme a ti confiadamente, en calidad de hijo de Dios, no de mendigo, Padre amado. Por eso, Señor, lo único que yo te pido es que esa gracia que un día me alcanzó, que esa misericordia que me guardó en mis embriagueces, que me permitió, Señor, llegar a casa sin ningún contratiempo, que me guardaste, Señor, de accidentes, que me guardaste, Señor, de que me quitaran la vida, que me guardaste, Señor, Dios de los cielos, cuando andaba, Señor, Padre amado, amanecido por las calles, bendito Señor, Dios de la gloria, embriagado, Señor Dios de la gloria, que me guardaste, me protegiste por tu misericordia. Hoy clamo a ti. Hoy clamo a ti, porque esa misericordia y esa gracia alcance a todos aquellos que están lejos de ella. Señor Dios de la gloria, Dios no está lejano, cerca está cercano a cada uno, a todo aquel que, Señor, la quiera recibir, a todo aquel que la quiera, Señor Dios de la gloria, aceptar. Por eso hoy oramos a ti, hoy clamamos a ti, Señor, no por nosotros mismos, porque, Señor Dios de la gloria, nosotros, si estamos en Cristo, ya lo tenemos todo. El que está en Cristo ya nueva criatura es. El que está en Cristo, como dice Colosenses, estamos plenos, hay plenitud, es decir, está todo completo, pleno, ya no necesitamos nada, no tenemos necesidad de nada. El que está en Cristo no tiene ninguna necesidad, anda completo, anda pleno. Los que están realmente en necesidad son aquellos que están sin Cristo, y por eso es que hay que orar, y por ellos es que hay que invertir minutos para orar, tiempo para orar. Ya deja de orar por ti mismo, ya deja de tanta oradera por ti mismo, ya levántate a orar por otro, a clamar por otro. No te da dolor esta sociedad, no te da dolor esta humanidad, cómo está sufriendo, cómo está, Señor, cada día, Padre amado, más sumida, Dios de la gloria, en el pecado. Cada día vemos nuestro mundo
mundo, Señor, cómo se hunde cada vez más, Señor, Dios de la gloria, cada vez más se hunde esta humanidad, cada día más y más, Señor, Dios de la gloria, pero eso no es nuevo, pero eso no nos debe extrañar, pero eso no nos debe asustar como cristianos, porque tu palabra misma ya lo advirtió. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, infatuados, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios. Eso ya está escrito hace 2000 años. Y Jesús en sus propias palabras lo dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya estamos en esos, ya estamos viviendo eso, ya estamos viviendo donde hoy la vida no vale nada, donde hoy la vida no le importa a nadie, donde hoy ni siquiera, Señor Dios de la gloria, la gente, Señor, hoy oro por estos muchachos que ya ni siquiera la vida les importa, no tienen sentido, no tienen identidad, los famosos ninis, la famosa millennial, esa generación, bendito Señor, que ni estudian ni trabajan porque no le encuentran sentido a la vida, no le encuentran, ellos lo que quieren es morirse, y por eso, Señor Dios de la gloria, hacen lo que hacen, Padre amado, Dios de los cielos. Así está esta generación, y eso ya está escrito hace 2000 años. Ya está escrito. Por haberse multiplicado la maldad, dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará. Y el mismo Pablo lo advirtió: Señor Dios de la gloria, que en los tiempos finales vendría hombres así, hombres intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios, infatuados, orgullosos. Y el Señor ya estamos en esos tiempos. Como pueblo de Dios, más que asustarnos, más que, Señor Dios de la gloria, tal vez extrañarnos, deberíamos, Señor, decirte por un lado: gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra. Tu palabra se está cumpliendo tal cual. Pero también debería sacudirnos, Señor Dios de la gloria, a ponernos en la brecha, ya dejar de llorar por nosotros mismos y mirar a ver cómo por lo menos, Señor, nos dedicamos a orar por aquello. Por eso Jesús dijo: Señor Dios de la gloria, nadie sabe el día ni la hora. Mientras tanto, vigilen, es decir, miren, observen cómo está su contexto en el mundo, observen cómo está su mundo y pónganse a orar. ¿Pónganse a orar para qué? ¿Para que el mundo se arregle? No. Pónganse a orar por ustedes mismos para que no caigan en tentación. ¿En la tentación de qué? Pues de dejar la carrera de la fe, porque muchos no van a aguantar este voltaje. Muchos van a vender la fe. Muchos van a terminar negociando la fe. Van a terminar negando la fe, porque no van a aguantar la presión en la que cada día se pondrá más fuerte sobre esta humanidad. Es una realidad que no podemos esconder. Mi oración no pretende cambiar el mundo. Mi oración, Señor Dios de la gloria, es para que tu misericordia se extienda, Padre amado, y muchos que no te conocen te conozcan, y por la iglesia para que podamos resistir el voltaje de lo que viene, bendito Señor. Esa es mi oración. No oro por nada más, Señor. No me interesa orar por nada más. Lo demás, bendito Señor, vendrá por añadidura, bendito Señor, Dios de la gloria. Por eso, Señor, Dios de los cielos, extiende tu misericordia sobre esta tierra. Extiende tu misericordia sobre esta humanidad, bendito Señor, Dios del cielo. Por favor, bendito Señor. Por favor, bendito Dios. Padre amado, Señor Dios de la gloria, que hoy muchos se dejen alcanzar, que hoy esos jóvenes se dejen alcanzar, que hoy los hogares se dejen alcanzar, que ya no sigan huyendo a tu gracia, que ya no sigan huyendo a tu amor, a tu gracia y misericordia, Señor, que solamente lo que quieres es arroparles, cobijarles, Señor, prevenirles, Señor, y advertirles y guardarles, bendito Señor, de cuando vengan los juicios de Dios, Padre amado, sobre esta tierra, Señor Dios de los cielos. Te doy gracias por lo que haces y gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que continuarás haciendo, Señor, sobre esta tierra. Y gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia para hallar precisamente eso. Gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Y quiénes son los que claman socorro? ¿Quiénes son los que dicen socorro? Pues alguien que está en peligro, alguien que está en riesgo. Alguien que está allí es vulnerable, es el que pide socorro, socorro. Y esta humanidad necesita clamar por eso. Señor, tu socorro, tu gracia, tu misericordia, más que otras cosas, Padre amado, clamamos por eso, que extiendas tu misericordia, tu gracia sobre esta tierra. Padre amado, Dios de la gloria, Señor, gracias.
Gracias, Señor Dios de los cielos, porque tú tienes el control de todo, Señor. A ti no, nada de esto te tomó desprevenido. Tal vez los gobiernos están diciendo, ¿y cómo hacemos? ¿Y qué haremos? ¿Y a dónde sacamos la solución al problema de la sociedad de hoy? ¿Dónde buscamos? Y están los gobernantes mismos de las naciones, la ciencia misma, inclusive, bendito Señor, tanto que se ha jactado a lo largo de los siglos de tantos descubrimientos, de tantos inventos, y la ciencia misma hoy en día está, Señor, rascándose la cabeza, mirando a ver qué hacer para solucionar este problema. Bendito Señor, Dios de la gloria, pero tú no estás rascándote la cabeza diciéndote, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde cojo? ¿Y ahora qué decisión tomo? No, tú tienes el control de todo. Todo, Señor, tuya es la tierra y y su plenitud, el mundo y los que en ella habitamos. Todos somos tuyos y tú tienes control de todas las situaciones, Padre amado. A ti nada te ha tomado por sorpresa. A ti nada te ha tomado desprevenido. Tú no estás improvisando, Señor. Tú sabes todo lo que tienes que hacer y todos los planes, propósitos, los tiempos, las sazones, todas están en tus manos, Padre amado. Así que, Señor Dios de la gloria, por eso es que nos acercamos al trono de la gracia para pedirte, Señor, que extiendas tu misericordia y tu gracia para el oportuno socorro. Este mundo urge del socorro tuyo, urge de la intervención tuya, Padre amado, y de hecho estás interviniendo más allá de lo que podríamos pensar. ¿Y Dios dónde está? Dirán algunos. ¿Y Dios dónde está que no interviene? ¿Y Dios si es tan bueno, por qué permite tantas cosas? No, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue teniendo el control de todo. Y el problema no es de Dios, el problema es de la misma humanidad que ha decidido voluntariamente apartarse de Dios. Por eso estamos pasando lo que pasamos, porque Jesús mismo lo declaró y dijo, separados de mí, mis queridos, nada podéis hacer. Señor Dios de la gloria, Padre amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites orar. Gracias porque nos permites venir a ti confiadamente. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque nos das el permiso, Señor Dios de los cielos, de clamar a ti, de pedirte a ti conforme a lo que tú quieres que pidamos, bendito Señor. Gracia y misericordia para esta tierra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. A ti la gloria, la honra, la alabanza, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos ustedes, mis amados, mis amadas, mis amigos, amigas. Sean ustedes muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy, 12 de septiembre, sábado del año 2020. Bien, recuerde que estamos en este espacio llamado Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Omnipotente qué significa? Omnipotente es una palabra compuesta. Omni, O-M-N-I, no ovni con B, no objeto volador y no identificado, no, omni con M, O-M-N-I, omni, que en el griego significa todo, todo, todo. Omni significa omnipotente y potente viene de poder, de fuerza. Así que cuando estamos hablando de omnipotente, estamos hablando de todopoderoso. ¿Y quién es el único todopoderoso sobre esta tierra? El gobierno, no, el Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso y qué privilegio que tenemos que podemos venir cada mañana a acercarnos nada más y nada menos que al gran Dios todopoderoso. Bien, mis amados, recordemos que estamos aquí estudiando cada mañana el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, quien su intención es presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios. La intención de Juan en su Evangelio es presentar la deidad de Cristo. Por eso Jesús viene enfatizando, el Padre y yo uno somos. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Y esto es lo que causó ampolla en los pies de los líderes judíos. Por eso querían matarlo, porque porque aseveraba decir que el Padre, Dios y él eran uno solo. Así que esto era lo que había causado tremendo revuelo dentro de los fariseos, los saduceos, los judíos religiosos, y esto es lo que hace que quieran matarlo. Y a lo largo del Evangelio de Juan, por lo menos hasta el capítulo 12, vamos a encontrar esa intención de los judíos. Aún vamos a llegar a un momento donde aún los mismos hermanos de Jesús tienen la intención de que Jesús definitivamente lo quiten del camino.
Y lo vamos a encontrar cuando lleguemos allá, se lo voy a explicar. Los mismos hermanos en su intención quiere que definitivamente Jesús vaya a Jerusalén a una fiesta precisamente de Pascua, no, a la fiesta de los tabernáculos, perdón, y que allí realmente pues lo que ellos quieren es que definitivamente los líderes lo cojan allí y definitivamente le quiten la vida. Qué tremendo, aún la misma familia, los mismos hermanos de Jesús. Cuando lleguemos allá a ese evento lo vamos a explicar y usted va a quedar sorprendido de cómo la misma familia, de cómo los mismos hermanos de sangre de Jesús querían eliminarlo. ¿Todo por qué? Porque es el que decía ser Dios, porque se hacía igual a Dios. Y esto para los líderes judíos era blasfemia. Esto tocaba, y una blasfemia se pagaba con la misma muerte, porque la ley por ahí en Levítico lo decía, que el que se crea a Dios tenía que ser apedreado, que el que blasfemara contra Dios tendría que ser apedreado. Y los judíos, pues como buenos judíos, juiciosos de guardar la ley, pues ellos querían cumplirla al pie de la letra. Y así que esa es la situación por la cual Jesús está allí en esas controversias con ellos y les está explicando los gran yo soy para explicarles que Él y el Padre uno son. Yo soy, porque esa expresión yo soy ellos la tenían muy clara. Ellos sabían que yo soy era con la expresión que se había identificado Dios a Abraham y se había identificado Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y ellos la tenían clara, ellos sabían cuando esa expresión yo soy se hacía referencia al mismo Dios que ellos tantos siglos atrás venían adorando, sirviéndole, proclamándole, ese mismo Dios, porque ellos eran muy creyentes de Dios, pero ahora tenían que creer en Cristo. Por eso Jesús les dice, el que cree en el Padre, y como ellos creían en el Padre porque creían en Dios, es decir, ellos no eran ateos, ellos creían en Dios, pero ahora tenían que creer en el Hijo. Por eso Jesús les dice, el que cree en el Padre y cree en el que Él envió en el Hijo, tendrá vida eterna y no vendrá condenación. Así que volvamos de nuevo al capítulo 6 del Evangelio de Juan y vamos a leer a partir del versículo 47. Juan 6, 47. Vamos a leer hasta el versículo 59. 47, Juan 6, 47 al 59. Dice la bendita palabra del Señor. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verso 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo él o en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén y amén. Bien, así que en el estudio anterior, recordemos un poquito de lo que hemos estado hablando, consideramos la primera parte de la respuesta que Jesús dio a la afirmación que habían hecho los judíos. Y ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Que esa era la declaración de los judíos por ahí en el versículo 31 del capítulo 6. Allí vimos que el maná que sus padres habían recibido en el desierto solo era un símbolo verdadero del pan del cielo que les estaba dando ahora. Es decir, lo que estaba sucediendo allá
en la época cuando salieron, cuando iban por el desierto rumbo a Canaán, simplemente era símbolo del verdadero pan que vendría siglos después y era el mismo, apuntaba al mismo Señor Jesucristo. Así que no era otro el propósito, sino el propósito de que Dios les enviaría nada más y nada menos que a su propio Hijo, a Jesucristo. Así que por lo tanto ellos debían ir, óigame bien esa expresión, ir. Ellos debían ir o mejor dicho, ellos debían creer. Ir allí, como así los antiguos iban al maná, a recoger el maná, a recogerlo, y los días viernes iban y recogían para el día sábado también, porque el sábado no se podía recoger. Así que así como los antiguos iban a recoger el maná, ahora los judíos en el tiempo de Jesús debían ir a Jesús también. Eso significa creer en Él. Ir a Jesús es lo mismo que creer en Él. Mira lo que dice Juan 6:35, Jesús mismo lo dijo. Dijo así: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que, sin embargo, la multitud solo quería pan para satisfacer la necesidad del cuerpo, y por eso rechazaron el pan de vida o el pan que daba vida al alma. Así que incluso quisieron forzar a Jesús en algún momento para que se adaptara allí a las expectativas religiosas y políticas. ¿Se acuerda que lo querían hacer rey? Pero cuando ellos vieron que Jesús no estaba dispuesto a complacerles, cambiaron radicalmente su opinión en cuanto a él. Qué tremendo eso. Recordemos que el día anterior ellos se jactaban o ellos estaban felices porque estaban comiendo el pan de gratis, estaba ocurriendo un milagro. Pero al día siguiente, cuando Jesús empieza a hablarles del pan vivo que descendió del cielo, cambiaron radicalmente su opinión acerca de Jesús. Es decir, ellos solamente ya ahora veían al hijo de un carpintero. Ellos ahora simplemente veían a alguien que venía de Nazaret, que era un pueblo menospreciado, era un pueblo que no representaba nada. Así que ellos solamente conocían que era el hijo de José, de María, que era simplemente por el cual se había levantado por 30 años allá en Nazaret. Eso era lo único que ellos conocían. Pero el carpintero, y así lo rechazaron. Es decir, cambiaron el contexto ya cuando vieron que Jesús empezó a hablarles de otra manera. Es decir, en otras palabras, al Jesús que hacía milagros, al Jesús que sanaba enfermos, al Jesús que echaba fuera demonios, a ese Jesús, de todo el mundo lo quería tener. Era tal vez el vecino que todo el mundo quería tener. Era tal vez el amigo que muchos quisieran tener. Era el compañero de trabajo que tal vez muchos hubieran querido tener. Era el compañero de estudio que tal vez muchos hubieran querido tener. Ese Jesús que hacía milagros, que multiplicaba panes, que alimentaba de gratis. Ese Jesús todos lo querían tener. Pero cuando Jesús empezaba a declarar verdades del reino de los cielos, inmediatamente era rechazado. Qué tremenda situación. Mientras la iglesia del Señor de regalos, mientras la iglesia del Señor de hoy supla las necesidades materiales de la gente, hay unos evangélicos tan buena persona, tan buena papa, pero cuando usted empieza a predicar el evangelio y confrontar con el pecado, inmediatamente no hay cómo quitarlo. Así sucedía en el tiempo de Jesús. A pesar de todas las evidencias que había él presentado ante ellos, se negaron a creer en él como hijo de Dios, el hijo de Dios enviado a este mundo. Qué tremendo eso. Ahora vemos que el Señor amplía su respuesta. Si antes póngame bien, cuidado, si antes se había identificado como el pan, como el verdadero pan que venía del cielo, ahora va a enfatizar. Ahora el énfasis se pone mucho más. Ahora el Señor los pone un poquitico más en presión. Ahora va a enfatizar la necesidad de comer este pan para tener vida eterna. ¿Sí notan eso? O sea, primero Jesús se identifica como el pan vivo del cielo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y los ponen aprietos. ¿Cómo si que el pan vivo que descendió del cielo? ¿Cómo si ahora los pone más en aprietos al decirles que tenían que comer de él, que él era el pan, que comiera de ese pan que había descendido del cielo, tendría vida eterna? Es decir, ahora los pone más en presión. Así que, del mismo modo que sus padres habían comido el maná en el desierto para vida temporal,
ellos tendrían que comer de él si querían tener vida eterna. O sea, el Señor los va presionando más. El Señor va poniendo las cosas más en presión. Y esto cada día ellos van quedando más perdidos prácticamente, por decirlo así de alguna manera. Verso 51, mira lo que dice el verso 51 del capítulo 6. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En primer lugar, se enfatiza la necesidad de comer el pan. No vale tener el pan en las manos, como bien lo he dicho, calientito, recién sacado del horno. No sirve de nada tenerlo ahí si no se come. Uno puede llegar a la panadería con mucha hambre, con ganas de comer pan, pero si lo tiene solamente en las manos o si solamente lo observa tras la vitrina, de nada sirve. Hay que comerlo para que cause un efecto. Así que no vale tener ese pan, es necesario comerlo si queremos saciar realmente nuestra hambre. Del mismo modo, para que Cristo nos comunique su vida, para que tengamos esa vida que Él nos está prometiendo, pues hay que comerlo. El Señor no se estaba refiriendo al mantenimiento de la vida física aquí en esta tierra, sino a la vida eterna. Y en este sentido, la diferencia entre los efectos que produjo el maná a sus padres y el que experimentaban si comían de este pan serían evidentes. Ellos comieron pan en el desierto, dijo Jesús, pero murieron. El que come de este pan que desciende del cielo, dice el Señor, el que come de este pan, es decir, el que cree en mí, eso se llama, el comer de ese pan significa eso, creer en él. El que come de este pan, les está diciendo el Señor, el que come de este pan jamás volverá a tener hambre y tendrá vida eterna. En este sentido es como está explicando el Señor. Así que los israelitas comieron el maná en el desierto, murieron allí, mientras que Cristo prometía que quien comiera de ese pan viviría para siempre. Tanto espiritual como inclusive físicamente, ya que Él lo resucitaría en el día postrero. Hay ahí doble vida, porque Él dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Recordemos ese estribillo que leímos antier, creo que fue, ese estribillo que está 4 veces inmerso dentro del mismo capítulo 6. Recordémoslo por un momento, permítanme leerle para ustedes. Verso 39 y 40 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está hablando de doble vida, cuando dice que tenga vida eterna, espiritualmente hablando, y yo le resucitaré en el día postrero. Estaba hablando de vida física. O sea, qué tremendo regalo cuando venimos a Cristo, aleluya. Qué tremendo regalo, doble vida, mi amado. Porque tendremos vida eterna espiritualmente conectados con el Señor, pero para siempre. Pero también Jesús nos promete que si nos morimos, un día vamos a resucitar. ¡Qué tremendo regalazo! Eso es la vida eterna, esa es la salvación, hermano. Ahí se la dejo para que se anime tu amigo que nos estás escuchando. Tremendo regalo que da el Señor. ¿Ah? ¿Cómo no cuidar esa salvación? Verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 54 dice lo mismo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué dije que era como un estribillo? Porque va hablando durante el capítulo 6 del Evangelio de Juan. 4 veces aparece esa misma expresión. Yo lo resucitaré en el día postrero. Yo lo resucitaré en el día postrero. Yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo da la vida definitiva, que no solo se caracteriza por su duración eterna, sino también por su calidad, ya que incluye la comunión restaurada con Dios, vida eterna. No se trata simplemente de una existencia eterna sin ningún tipo de propósito. No simplemente que vamos a tener vida eterna, nunca nos vamos a morir, pero ¿para qué? ¿Pero para qué? No, eso tiene un propósito. Además, debemos notar también que esta vida comienza aquí y ahora.
Desde el momento en que una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, inmediatamente arranca a tener vida eterna. Uy, pero ¿cómo es eso? Arranca a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque notemos que el texto no está diciendo que tendrá vida eterna. No dice todo aquel que come tendrá, sino dice tiene. Ese es un gerundio. Eso hace parte de un tiempo presente continuo. Tiene vida eterna. Mira, veamos otro poquitico de nuevo lo que dice el versículo 54. Permítame. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No está diciendo tendrá, pero sí habla de lo resucitaré. Es decir, el mismo Señor por allá en Hebreos dijo, es necesario que todos los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Es decir, el Señor nos promete que la muerte definitivamente es un mal necesario, pero Él nos promete que nos resucitará en el día postrero. ¿Sí nota eso? Así que en la vida eterna, la relación con Cristo, la relación con Dios mismo a través de Cristo se restablece desde el momento en que una persona se decide creer y venir a Cristo, a través del arrepentimiento que lo aleja del pecado y la fe que lo acerca a Cristo. Inmediatamente tiene vida eterna. ¿Qué significa eso? Tiene vida de Dios. ¿Qué significa eso? Nació de nuevo. Por eso el énfasis que hace Jesús, es necesario nacer. Cuando una persona nace, ¿qué empezó a ver ahí? Aunque la hay desde el momento de la gestación, pero cuando alguien nace, inmediatamente sale, por eso dice, dio a luz. Es decir, sale a la vida. Sale a la vida. Es decir, y a partir de ahí empieza a crecer ese nuevo ser. Así que, ahora bien, a partir de este momento, Jesús ya no se estaba refiriendo a sí mismo como el pan de vida. Ahora está cambiando la perspectiva, sino que ahora hablará de su carne y de su sangre. ¿Sí nota cómo empieza Jesús? Hablando, yo soy el pan, pero ahora está metiendo dos elementos más importantes. Ahora está hablando de carne y de sangre, invitando a los oyentes, a sus oyentes, a su auditorio, a quienes está diciendo, les está invitando a comer y a beber de ellos, de su carne y de su sangre. Evidentemente este nuevo lenguaje para los judíos resultó difícil de aceptar. ¿Cómo debían entender ellos esta invitación del Señor a comer su cuerpo y a beber su sangre? Jesús había afirmado su procedencia celestial y divina. Él había dicho, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Sin embargo, para que su venida a este mundo fuera eficaz y realmente pudiera salvar a los pecadores, era necesario que Cristo muriera en su lugar. Por eso añadió, y el pan que yo daré es mi carne, dice Jesús, la cual yo daré, dijo Jesús, por la vida de los judíos. ¿Sí? No, dice por la vida del mundo. Del mundo, Juan 6:51. Así que la figura del pan resultaba muy apropiada para ilustrar la fe con el acto de comer. Pero no lograba explicar la necesidad de la muerte del Hijo en sustitución de los pecadores. ¿Sí me hago entender? O sea, la figura de pan ya como que la iban asimilando, porque tenía que ver con el comer. Pero ahora, cuando él habla de su propia muerte, de la muerte del Hijo de Dios, pues en sustitución de los pecadores, este lenguaje ellos no lo podían entender, no lo podían comprender. Recordemos a Judas. Judas cuando vio que Jesús empezó a lavarle los pies a los discípulos, Judas empezaría a cavilar allí y decir, pero ¿cómo sí que un rey lavando los pies a sus súbditos? Luego no es al contrario, porque había una costumbre que los esclavos le lavaban los pies a los reyes. Y Jesús diciendo que era rey de los judíos, ahora se hinca a lavarle los pies a los discípulos. Esto para Judas, como buen judío, no, esto no, que un rey, no, yo gano más vendiéndolo. Y aceleró su decisión de ir a venderlo por 30 monedas de plata. Dijo, yo no estoy ganando nada siguiendo a este. Entonces, ese era un lenguaje que ellos no podían entender, no podían asimilar. Que Jesús dijera, yo ahora voy a morir en una cruz. Tengo que morir. ¿Cómo sí? Pero este lenguaje era difícil de comprender para ellos. Ellos no lograban explicarlo. Es decir, ellos no podían entenderlo. Por esta razón,
A partir de aquí el Señor habla de su carne, habla de su sangre, que al ser presentados por separado, inevitablemente los llevaría a pensar en su muerte. De eso se está refiriendo el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, pero el que tiene que comer mi carne y mi sangre, mi carne y mi sangre, tendrá vida eterna. Estaba hablando nada más y nada menos que de su muerte en la cruz. Así que esto no lo podían entender. Y al fin y al cabo no habría otro modo, inclusive, de lograr la salvación para los hombres, si no era dando su vida por ellos mismos. Tremendo eso, tremendo. Por ejemplo, imaginémonos, si Jesús hubiera venido a la tierra y si hubiera vuelto a subir al cielo sin morir, ni pasar por el juicio de Dios que merece el pecador, pues toda su vida en la tierra no hubiera podido salvar a nadie. Si Él solamente se hubiera quedado entre nosotros, aquí diciendo yo soy el Salvador del mundo, pero solamente haciendo milagros, solamente haciendo las cosas que la humanidad quiere, pues no hubiera salvado a nadie. Era necesario que el Hijo del Hombre muriera, porque recordemos que la justicia de Dios demanda muerte sobre la desobediencia a sus leyes morales. ¿Qué significa eso? Que Dios es tan justo y santo que no puede pasar por alto el pecado. Y lo explicó Pablo a los romanos. La paga del pecado es muerte. Es el juicio de Dios sobre el pecador. Pero Cristo es el que viene y dice ahora, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne, ahora lo cambia, y bebe mi sangre, no morirá, sino que tendrá vida eterna. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Pues al evento de la muerte y la crucifixión de que él mismo más adelante iría a tomar. Hay que hablar algo claro acá. Jesús no hubiese podido hablarle a ninguno, no hubiera podido hacer milagro, no hubiera podido hablar lo que estaba hablando, no hubiese podido hablar de tal manera como estaba hablando si no hubiese estado dispuesto a tomar la cruz. Es decir, si él no estuviera dispuesto a pasar por la muerte, por el sacrificio de la muerte, a morir por los pecadores, de nada hubiera servido todo lo bonito que habló, se hubiera convertido en un palabrero. Cuando él dice, por ejemplo, voy a ponerlo a manera de ejemplo, cuando él le habla a Lázaro, levántate, y cuando él habla de la resurrección y la vida, cuando le dice a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida, él no hubiera podido expresar eso a menos de que hubiera estado dispuesto a tomar la cruz. Es decir, él sabía que el sello de garantía de lo que él estaba diciendo y haciendo era la cruz, era la muerte en la cruz. Por eso él viene a decir ahora, el que come mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida eterna, por eso dice, yo daré esa vida, yo daré esa carne y esa sangre, porque yo la daré por el pecado del mundo. Lo está afirmando, lo estaba afirmando más atrás. Permítame volvérselo a leer allí donde él dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dijo Jesús, y lo cambia, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese versículo 51 está haciendo referencia a su muerte y crucifixión y a su muerte allá en la cruz. Así que Jesús había afirmado su procedencia celestial y divina. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Era necesario que Cristo muriera en su lugar, en lugar del pecador. Por eso añadió, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que él lo estaba aclarando allí. Ahora bien, no podemos perder de vista tampoco el contexto de que en el que Jesús estaba explicando todas estas cosas. Recordemos que se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Estaba próxima la fiesta de la Pascua, dice por allá en el versículo 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En ese contexto, Jesús ve ese contexto, está a punto de celebrarse la fiesta de la Pascua, y en ese contexto él ahora está hablando de su carne y de su sangre. Ahora se va a referir al sacrificio del Cordero Pascual, que sirvió para librar a los judíos, por allá al pueblo de Israel, de la ira de Dios. Recordemos un momentico, permítame leerle Éxodo 12. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes
o será principio de los meses? Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua. Miren esto, es la Pascua, que significa pasar. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día, oiga bien, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que en el tiempo de Jesús, allí en este contexto donde está Jesús, están a punto de celebrar esto, de celebrar y conmemorar todo esto que acabamos de leer aquí en Éxodo capítulo 12. El Señor mismo explicó en otra ocasión que su sacrificio en la cruz iba a ser el cumplimiento definitivo de aquella Pascua que los israelitas habían celebrado en Egipto por siglos, que venían conmemorando. Lo que sucedió durante el capítulo 12 del Éxodo, ahora Cristo se hace presente. Ahora cuando el Señor aquí les dice tienen que conmemorar este evento año tras año, generación tras generación, llegó el momento de que Cristo mismo iba a ser la Pascua. Iba a ser el cumplimiento. Él mismo iba a cumplir con eso. Lo dice Lucas capítulo 22. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿De quién está hablando? De él mismo. De él mismo. Y con eso también coincidió el apóstol Pablo cuando apuntó el sacrificio como nuestra Pascua. Apuntó ese sacrificio de Cristo y lo declaró como nuestra Pascua. Mira lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 5, para los que están tomando apuntes. Primera de Corintios 5 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, o por nosotros, incluye Pablo. Así
También de este mismo modo vemos al evangelista, o mejor en el mismo evangelio de Juan, visto, el que hemos visto, vemos allí que Juan el Bautista, no Juan el evangelista quien está escribiendo, sino Juan el Bautista presentó a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo presentó? Dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa expresión cordero para los judíos, ellos lo sabían. Cordero con pecado, ellos lo tenían muy asociado, ellos lo tenían muy claro, muy nítido en su mente, porque por siglos habían presentado esa figura de cordero, pecado, cordero sacrificado para que el Señor limpie los pecados del pueblo. Pero cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, dijo que quita, no dijo que tapa, no dijo que medio limpia, no, dijo que quita el pecado del mundo. Y estaba presentando a Jesús como el Cordero. Jesús era el cumplimiento de la Pascua que ellos venían celebrando año tras año, llevando el corderito allá para que fuera sacrificado allá por los sacerdotes y después entregado a los que lo ofrendaban, y ir a prepararlo con hierbas amargas y comerlo como mínimo 10 personas, como ya lo leímos, que era el mandato de Éxodo. Ahora Cristo es el cumplimiento. Cristo venía a cumplir todo eso. Cristo iba a ser el Cordero. Cristo iba a ser la sangre del Cordero derramada. Cristo mismo iba a cumplir. Todo eso era figura. El Antiguo Testamento es tipo y figura de todo lo que Cristo venía a cumplir aquí en el Nuevo. Ahora, en este pasaje, Cristo asume esa posición para explicar que Él daría su sangre y su carne en sacrificio por la vida del mundo. Es lo que está queriendo explicarles ahora. Así pues, el sacrificio de Cristo es el cumplimiento definitivo de la Pascua que se estaba a punto de celebrar. Por eso Él está en ese contexto. Lo que está diciéndoles para ellos no es nuevo. Ellos tienen que entenderlo. O sea, el Señor se lo está explicando de otra manera con plastilina. Se lo está diciendo, mire muchachos, lo que están a punto de celebrar, yo soy el cumplimiento de eso que ustedes están a punto de celebrar. Así que ya no sería realizado aquí únicamente a favor de la nación judía, sino que el Señor ahora incluye el mundo. No lo está hablando solamente a una nación como la judía, no solamente a un grupo de escogidos, sino que ahora el Señor amplía el panorama. Ahora dice que ahora incluye el mundo. Mire lo que dice, ese sacrificio de Cristo, el morir en la cruz, el entregar su cuerpo, su sangre, el entregar toda su vida allí en la cruz, en sacrificio por la humanidad, ya no era simplemente por los judíos, ya no era simplemente por un grupo simplemente de escogidos. Ahora todo este sacrificio sería suficiente para alcanzar al mundo entero. Él mismo lo dice, mire lo que dice el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, oiga, si alguno se abrió el panorama, se amplió, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amplió el panorama. Ahora los judíos quedaron más turuletos, perdóneme la expresión. ¿Cómo si ahora este man el que está hablando? Cada día el Señor va subiendo la vara. La va subiendo más, le va subiendo el peldaño a la vara. Pero lo está explicando de una manera tan sencilla que cualquier niño lo podría entender. Por lo tanto, queda claro que Jesús estaba hablando de su propia muerte, que finalmente ocurrió en la cruz. Los judíos, al llevar a Jesús a la cruz, pensaron que habían triunfado. No, simplemente Dios estaba permitiendo que ese propósito se cumpliera. Así de sencillo fue. Como un sacrificio. Es decir, Él iba a la cruz como un sacrificio sustitutorio que libraría a los pecadores de la ira de Dios y les traería la libertad. Recordemos que ellos estaban celebrando la libertad de los cautivos allá de sus padres, de los antepasados, y eso era lo que celebraban ellos en la fiesta de Pascua. Conmemoraban cómo Dios los había libertado con mano poderosa, les había dado la libertad de la esclavitud de Egipto, que inclusive, y eso era cada vez que se acercaba una fiesta de Pascua, no solamente conmemoraban eso, sino que también recordaban que venía un Mesías esperado.
Y cuando Jesús viene y se presenta haciendo esos milagros, cuando Jesús viene y se presenta levantando al paralítico de Betesda, 38 años postrado, cuando convierte el agua en vino, cuando sana al hijo de una persona militar a la distancia, cuando ven todas esas clases de situaciones que están viviendo y en medio de una fiesta que está a punto de celebrarse, que era conmemorar prácticamente la libertad de sus antepasados de la esclavitud de Egipto, no solamente recordaban eso, sino que tenían la esperanza de que viniera el Mesías. En ese momento llegara el Mesías y lo libertara del imperio romano. Ahora ya no era el egipcio, sino el imperio romano. ¿Y quién más que Jesús? Por eso era que lo querían hacer rey. Por eso era que este es. Pero Jesús no se dejó manipular en esa situación. Así que ese sería ese sacrificio ahora sustitutorio para los pecadores que les traería esa libertad. Pero la libertad que Cristo traería no era la libertad de un imperio, no era de un gobierno, era una libertad del pecado. Jesús les dice, les aclara, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, les dice más adelante. Pero ellos no entendían todavía. ¿Cómo sí que libres si seguimos siendo oprimidos por este imperio romano? Ahora bien, aunque este sacrificio tiene valor potencial para salvar a toda la humanidad como lo está proponiendo Jesús, sin embargo, es necesario que el hombre se apropie de él por medio de la fe. El venir a mí, por eso Jesús dice, el que viene a mí, ese venir a él es creer. En otras palabras más sencillas, el que come mi carne y bebe mi sangre, eso es creer. Eso es creer, no es que tenga que comerlo, no, es creer. El que viene a mí, ir a él creyendo, por la fe, se acerca a Jesús y le cree lo que él dice. Sencillamente, eso es comer su carne y beber su sangre. Le recibe, le acepta en su corazón como Señor y suficiente Salvador. Eso es comer, no es que tenga que comerlo. Los judíos dicen, pero ¿cómo tenemos ahora que comer la carne y la sangre de este? ¿Cómo sí que nos va a dar a beber su carne? No lo entendían, no entendían que estaba hablando del sacrificio que más adelante se daría en la cruz precisamente por los pecados. No solamente de ellos, sino ahora, como él mismo lo explicó, de toda la humanidad. Pero no sería suficiente ese sacrificio, ahora la humanidad tendría que hacer su parte. Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Ahora a la humanidad le corresponde acercarse, venir a Él por la fe, creer en Él, aceptarle a Él, nacer de nuevo, arrepentirse de sus pecados y aceptarlo como su Señor y Salvador. La humanidad tiene que hacer algo que el Señor no va a hacer por ella. Ya el Señor hizo todo lo que el hombre, lo que los seres humanos no podíamos hacer. El Señor lo hizo todo. ¿Qué fue? Pues dar a su Hijo en sacrificio por los pecados para salvarnos. Eso lo hizo el Señor. Pero al ser humano hay algo que le corresponde que Dios no puede hacer por él. Y es tomar la decisión de acercarse a Cristo. Por eso el Señor dice, el que viene a mí, todo aquel que viene a mí, no morirá, no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Todo el que viene a mí, el que cree, todo aquel que viene, el que come de mi carne, es decir, el que acepta mi sacrificio, el que cree en mi sacrificio en la cruz por los pecados del mundo, dice, tendrá vida eterna, no morirá jamás. Es lo que está prometiendo el Señor. Pero paradójicamente, miren esto, paradójicamente, para tener esa vida eterna, es necesario creer en un Cristo sacrificado y muerto. Noten eso. Eso para los judíos, ¿cómo sí? ¿Cómo sí que para tener vida eterna tenemos que creer en un Cristo muerto? En un Hijo de Dios muerto. Aceptar que Jesús era un hombre o un gran maestro o el mayor de todos los profetas, pues no puede salvar a los hombres de sus pecados. No puede. No nos podemos solamente quedarnos con el Jesús que hace milagros, como lo explicaba hace un momento, con el Jesús que obró de una manera sobrenatural. No podemos, que alimentó a multitudes, que les sació el hambre. No podríamos, si Jesús se hubiera quedado haciendo milagros aquí en la tierra, no hubiera podido salvar a nadie. Por eso es ilógico, por eso es irracional que solo puede ser unido a Dios por medio de la fe en sacrificio de Cristo en la cruz. Tendría que ir a la cruz. La única forma de que Jesús hubiera podido salvar a la humanidad era a través de la cruz de Cristo, era a través de su sacrificio. No habría otra forma. No habría otra. Esta era la única que el hombre o que Dios había determinado para salvar a la humanidad. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No hay ninguna otra alternativa.
La muerte de Cristo definitivamente en la cruz es la única base de esperanza y garantía de la inmortalidad, de la vida eterna. No hay otra forma. Es solamente aceptando el sacrificio de Cristo. No hay otra manera. Toda otra creencia deja al hombre en un estado de perdición eterna. Creer que es de otra manera que podemos llegar al cielo, por decirlo, lo voy a decir en palabras más coloquiales. Creer que es de otra manera. Creer que es otra a través de mis obras, de mis esfuerzos humanos, de la religión X, de la religión Y, de la religión Z, o de mi manera de creer. Creer que pretender que la única forma de poder llegar al cielo, lo voy a hablar de esas palabras, llegar al cielo, es a través de esos medios. Eso dejará al hombre sin esperanza y en una condición de perdición eterna. El único medio, la única forma, la única manera es creyendo en el Cristo que murió en la cruz, pero que resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por esta humanidad. Es la única forma, no hay otra manera. No hay otra manera. Para los judíos esto era tremendo, esto era un choque emocional, un choque espiritual, un choque intelectual. No podían entender eso. ¿Cómo sí que tenemos que creer en un Cristo muerto para tener vida? Eso es ilógico. No lo podían entender. Pero es la única forma que Dios determinó para salvar a esta humanidad. Creer en el sacrificio de Cristo. Entre otras cosas, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, no es otro. Ese es el Evangelio. Permítame leerle por allá capítulo 15. Por allá para capítulo 15. A ver si me acuerdo y lo encuentro. Y aprovecho para leerlo. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Sí, aquí están los hechos del Evangelio. Capítulo 15, versículo. Mira como dice Pablo acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué tenemos que decirle a la gente? O sea, cuando salimos a evangelizar, ¿qué hacemos? Repartir tratados, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y detrás de eso un mercado, para que se conviertan. Mira lo que dijo Pablo, 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mira lo que está diciendo Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿De dónde está haciendo uso Pablo para decir eso? De Isaías 28:11, de Isaías 53:5, cuando dice conforme a las Escrituras. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿De dónde está usando Pablo cuando dice que resucitó conforme a las Escrituras? Pues está hablando del Salmo 16, 16, versículo 8 y de Oseas 2. Es decir, ya estaba escrito. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo fue crucificado. Ese es el Evangelio. Pero ¿qué Evangelio está predicando la iglesia de hoy? Vaya al Señor para que oren por usted y ese hogar se va a arreglar. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Predicamos un Evangelio incompleto. Y el Evangelio es tan sencillo, pero tan profundo. Ese es el Evangelio. Que Cristo fue sacrificado, que Cristo murió, pero que resucitó. Ese es el Evangelio. Ahí le prediqué. Vea. Ya. Cerremos, porque ese es el Evangelio. Y nosotros lo complicamos. Nosotros somos los que le damos vueltas. ¿Y cómo le hago para explicárselo? ¿Cómo se lo explico? Jesús aquí los está evangelizando. Jesús les está diciendo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No hay otra alternativa. Es lo que les está queriendo decir. Notemos también que la ilustración de comer y beber sirve para enfatizar el grado de intimidad que se establece en esta relación. El comer y beber. Por eso el Señor dice que come mi carne y bebe mi sangre. Esa expresión comer es una expresión de intimidad. Así que, por ejemplo, cuando comemos algo o bebemos algo, esto no solo aporta energía a la vida y al organismo, sino que también llega a formar parte inseparable de nosotros mismos. Es decir, cuando usted se come un alimento, cuando bebe algo, inmediatamente eso hace parte de nosotros mismos.
Es una intimidad. Por eso el Señor está diciendo, el que tiene que comer mi carne y beber mi sangre, es decir, interiorizarme, intimarme, es lo que está queriendo decir, que yo haga parte de su ser, de su vida espiritual, que yo entre a usted. Por eso el nuevo nacimiento. Es decir, cuando comemos o bebemos algo, eso no solamente aporta una energía, ya me comí, estoy saciado, no, hace parte de nuestra intimidad lo que comemos, sino que también llega a formar parte de eso, o sea, forma parte inseparable de nosotros lo que comemos o lo que bebemos. Y de la misma manera, cuando creemos en Cristo, somos unidos a Él en una comunión vital y existencial, es decir, del mismo modo que Él está unido al Padre y entramos en una relación íntima, inseparable. Jesús dijo por ahí, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece para siempre. Así que si en los versículos anteriores el Señor había ilustrado por medio del pan la necesidad de creer en Él como aquel que había sido enviado del Padre, ahora complementa su enseñanza. Ahora el Señor le da el estoque final a esa enseñanza con la referencia a su carne y a su sangre. ¿Para qué? Para añadir que es imprescindible creer también en su sacrificio en la cruz. Así como los anteriores creyeron en el maná y fueron a recogerlo, ahora los judíos tenían que creer en él y comer también de él, para poder disfrutar de la vida eterna. Todo esto que el Señor estaba enseñando, esta clase definitivamente les desagradó. Desagradó a los judíos que lo escuchaban, y si antes se habían negado a aceptar su origen divino, pues ahora todavía mostraban mucho mayor resistencia a creer en un Cristo muerto. No solamente ahora tenían que creer en alguien que descendió del cielo, sino ahora tenían que creer en un Cristo que está hablando de morir en una cruz. Esto para los judíos, no, esto chocaba. Seguramente por su falta de fe en él, llegaron a interpretar sus palabras de una forma literal. Literal, porque ellos lo interpretaron así, literal. Así que esto los conducía a una situación absurda. Es decir, comer la carne de un hombre sería canibalismo para ellos. Y para un judío beber sangre sería mucho peor. No solo les resultaría repugnante, sino que además estaba prohibido en la ley comer sangre. Según para ellos Levítico 17, mire lo que dice. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Así que no había nada en el lenguaje de Jesús que favoreciera una interpretación literal de sus palabras. Él estaba hablando claro. Ya deberían haber estado acostumbrados a entender la forma espiritual en la que Él les hablaba, pero todavía no lo habían entendido. Como pasa tal vez hoy en día, años en el Evangelio y todavía no la hemos agarrado, todavía no hemos agarrado la dinámica del reino. ¿Qué significa ser evangélico? ¿Qué significa ser cristiano? Todavía pensamos nosotros que ser evangélico, óigame bien lo que le voy a decir, pensamos que ser evangélico es ser felices. Eso va a sonar duro. Pensamos que nuestra motivación de ser evangélicos es para ser felices, pero se lo voy a decir. Nuestra motivación de ser evangélicos no es para ser felices. Nuestra motivación de ser evangélicos es para ser como Cristo. Ahí se la dejo de tarea. Esa es la condición de ser cristiano. Esa es la dinámica del reino. Jesús dijo, bienaventurados cuando os vituperen. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Jesús no nos habló de copos de algodones. Jesús no nos habló de venir a Él, como hacen algunos, lo quiero, lo pido y lo obtengo porque ya al raspa y gana. No, la dinámica del reino es difícil. El mismo Señor inclusive dijo, ay Dios santo, el mismo Señor, ¿sabe qué dijo? Dijo, estrecha la puerta que lleva la vida eterna, estrecha. Muy poquitos son los que pasan por ella. Porque no se ha entendido después de 2000 años, todavía la humanidad no ha agarrado la dinámica del reino, no ha entendido el lenguaje de Jesús. No lo entendieron estos judíos que estaban con él, mucho menos lo han entendido, muchos todavía no se han logrado entender la dinámica del reino de los cielos, lo que significa volverse evangélico. Ay, vuélvase evangélico para que deje de beber. Vuélvase evangélico para que deje de ser grosero, para que deje de ser tramposo.
pensamos que el Evangelio es reforma, es un reformatorio. No, el Evangelio no es reformatorio, el Evangelio transforma y da la esperanza de una vida eterna, justifica el pasado y nos trae seguridad en este presente, pero esperanza para un futuro. Porque el Evangelio es ¿cuál? Que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. Cristo padeció, Cristo murió en la cruz. Y creer en un Cristo muerto para los judíos era difícil. No solamente tenían que creer en alguien que había descendido del cielo, sino ahora en un Cristo muerto. Esto era difícil. Y por eso fue que esa fue una de las intenciones de Judas para acelerar su decisión de entregarlo, de venderlo. ¿Ah? Ellos ya deberían estar acostumbrados a eso. Tantas enseñanzas que Jesús les venía hablando acerca del reino de los cielos, pero estos estaban tan cegados en su incredulidad que todavía no habían agarrado la dinámica. Recordemos, por ejemplo, cuando les dijo que Él era el pan que haya descendido del cielo, que ellos debían comer de ese pan para tener vida eterna. Él estaba ilustrando la necesidad de creer en Él. Es lo que estaba diciendo. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Mire, más claro no puede ser. Más plastilina para dónde estaba usando el Señor. Lo mismo que cuando en otra ocasión les había invitado a beber, a beber del agua de la vida eterna. En otra condición. Sin embargo, Él no dijo yo soy el agua, Él no dijo yo soy el agua viva. Pero los invitó a beber del agua de vida eterna. Dijo yo les daré. Mire, respondió Jesús en el capítulo 4. Capítulo 4 de Juan dijo, respondió Jesús y les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás, le estaba diciendo la samaritana, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y después en una fiesta de tabernáculos, el Señor Jesús en el capítulo 7 les dice de la siguiente manera, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que, si perdemos de vista que el Señor estaba usando cosas materiales y necesidades físicas para ilustrar grandes verdades espirituales, no seremos capaces jamás de entender correctamente estos pasajes. Si no agarramos la dinámica de lo que Él está queriendo decir. Este fue el problema de los judíos que escuchaban a Jesús. Mire lo que dice por ahí en el versículo 51 del capítulo 6. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, ¿qué dice? Contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, si no creen en el sacrificio de Cristo, es lo que les está queriendo decir el Señor, si no creen en el sacrificio de Cristo, en mi muerte, en mi crucifixión, en mi derramamiento de sangre por los pecados de la humanidad, entonces el Señor les dice, no tenéis vida en vosotros. El problema no era la ignorancia, el problema se llamaba incredulidad. El negarse voluntariamente a creer en el sacrificio de Cristo. Eso era difícil para ellos. No lo podían entender, no lo podían comprender. Y a lo largo en la medida que vayamos desarrollando estos capítulos de Juan, nos vamos a dar cuenta que el Señor por aquí, por allá, de una y otra manera les explica, hace señales para enseñarles, para mostrarles esta gran verdad. Y sin embargo, terminaron matándolo. Tremendo lo que hace la incredulidad. Cuando una persona se cierra a no creer, hermano, ahí no hay nada más que hacer. Ahí no se puede hacer nada. Por eso el Señor dijo que esta obra la haría el Espíritu Santo. Esta obra del creer no le corresponde a la iglesia. De hacer que otro crea, ese no es trabajo de la iglesia. Yo cuando aprendí esta verdad, que no era trabajo mío de convencer a nadie de pecado, justicia y juicio, yo descansé. Porque yo era un evangelista que me cargaba. Yo recién convertido al Señor, en alguna vez de la media maratón de Bogotá tuve la oportunidad de llevar más de 5,000 tratados y repartirle a todos los atletas y Cristo te ama y todo ese tema allá.
Yo fui un buen evangelista, salía constantemente a evangelizar y compartir el evangelio, grupos familiares, que cuando uno veía que las personas como que no aceptaban eso, uno se sentía como defraudado, como se sentía uno como reprimido, como que fracasado, pero el Señor me tuvo que enseñar, dijo, no papito, no se convenza que es que usted no le toca convencer a nadie, usted lo único que tiene que hacer es predicar la palabra, usted lo único que tiene que hacer es predicar el evangelio, el que se va a encargar de convencer se llama Espíritu Santo, porque es una obra sobrenatural. Él mismo lo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él se encargará de convencer al mundo. ¿De qué? De pecado. ¿Y pecado por qué? Pecado por cuanto no han creído. ¿Sí ve? El mayor pecado es la incredulidad, el no querer creer. Los judíos tuvieron ahí la oportunidad de creer y sin embargo lo rechazaron. Sin embargo rechazaron a Jesús. Y más adelante vamos a mirar cómo aún sus mismos hermanos, su misma familia, su misma mamá lo tildó de loco. Tremendo eso. Qué tremendo. Es que el evangelio es locura para el hombre natural, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso se necesita nacer de nuevo, porque ese nuevo nacimiento inmediatamente nos propone que el Espíritu Santo viene a ese nuevo nacido, inmediatamente el Espíritu Santo es quien le ayuda a crecer en Cristo, le da seguridad de salvación, lo convence de pecado cada día, es el Espíritu Santo. Si no fuera el Espíritu Santo, seríamos como un jardín sin flores, no serviría de nada, seríamos solamente adorno. Pero eso es lo que le da vida, por eso lo prometió el Señor. Así que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a compartir el Evangelio tal cual y que dejemos lo sobrenatural en las manos del Señor, que es convencer. No se esfuerce usted, no se desgaste. Es que yo le he predicado y le he hablado y le he dicho y nada, es que no quiero creer. Descanse, relájese, compadre. Eso no le corresponde a usted. A usted lo que corresponde es predicar y el Espíritu Santo tomará esa palabra predicada y convencerá a través de ella. Eso lo hará el Espíritu Santo. No nos metamos donde no nos tenemos que meter. No nos atravesemos, porque a veces no le atravesamos al Espíritu Santo y Él tiene que decir, quítese de ahí, déjeme obrar, déjeme trabajar, no me estorbe. Señor, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos. Te damos a ti la gloria, Señor. Han pasado más de 2000 años y todavía estas palabras, Señor, no son creídas por muchos. Tú dijiste, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y hasta el día de hoy estaba haciendo referencia pues a creer en ti. Así de sencillo, no estaba haciendo referencia a otras cosas. Los judíos entendieron todo esto de una manera literal. De una manera literal. ¿Cómo sí que nosotros lo conocemos que es hijo del carpintero? Sí, el que carga tablas. Sí, el que se machuca los dedos allá haciendo vigas y haciendo puertas. Sí, ese que está su rostro curtido por el sol de tanto trabajar en la carpintería. Sí, ese que anda con los pies chiteados de tanto andar descalzo por esas calles de Nazaret. ¿Cómo nos va a decir que descendió del cielo? Lo entendieron literalmente. ¿Cómo sí que ahora tenemos que comer su carne y beber su sangre? ¿Nos volvemos caníbales o qué? Lo entendieron literalmente. Pero el Señor les estaba hablando de esto, de algo que ellos conocían muy bien para llevarlos a una verdad espiritual que ellos no conocían. El problema, lo único que les estaba diciendo el Señor era que tenían que creer en Él. Tenían que creer en Él. Y han pasado 2000 años, Señor Dios de la gloria, y hasta el día de hoy muchos se niegan a creer. Dije se niegan. Dije se niegan. No es que la incredulidad no es una enfermedad. No es que yo nací siendo incrédulo y eso nadie me va a cambiar. No, la incredulidad no es una enfermedad. No es un virus que se contagia. No, la incredulidad es una condición de la voluntad humana, donde el ser humano se niega voluntariamente a creer. Pero el Señor está diciendo que rinda su voluntad y esa voluntad humana y la rinda a la voluntad de Cristo. Es decir, que voluntariamente se rinda a la voluntad de Cristo. Es decir, creer en Él. Es tan sencillo. Es tan sencillo, pero los seres humanos nos complicamos la vida, enredamos la pita. Somos especialistas en enredarnos. ¿Para qué? Pues para tener justificación. De decir, no, es que yo no entiendo, yo no puedo comprender. Por eso es que yo no soy evangélico, porque no entiendo la Biblia. Por eso mejor no la leo. Señor Dios de la gloria, aquí no se trata de entender, aquí se trata de creer. Aquí se trata de dar pasos de fe, de venir a ti. Jesús dijo, el que viene a mí, hay que ir a Él. Esta mañana tienes que ir a Él.
Ir a Él, pero de pronto tú estás diciendo, pero ¿a dónde voy si no lo veo? Ir a Él es creer en Él. La carrera cristiana es una carrera de fe, no es por vista, es por creer, es sin ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la vida cristiana. Por fe hemos llegado a Cristo y por fe andamos y por fe esperamos a Cristo. Esa es la vida cristiana. Es por fe, no es por lo que veo. Sin embargo, los judíos, aunque vieron los milagros, aunque vieron las señales, muchos no creyeron. Y muchos creyeron, pero creyeron de una manera falsa. Y Jesús dice que no se fiaba de los hombres porque Él los conocía a todos. Señor Dios de la gloria, Espíritu Santo, tienes harto trabajo. Espíritu Santo, tienes harto trabajo de convencer a esta humanidad, de convencernos aún a nosotros mismos. Dios de la gloria, de pecado, de justicia, de que Cristo ya vino, y de juicio, de que un día volverás. De que un día volverás, y no volverás a tomar una diadema de espinas, una corona. Volverás con una corona de gloria. Ya no vendrás a montarte en un burrito pequeño, en un asno, y a entrar en Jerusalén. No, ya vendrás en un caballo blanco. De Apocalipsis 19 dice, y vendrás con el sello de Señor de señores, Rey de reyes, y vendrás, Señor Dios de la gloria, a poner las cosas en orden, a poner este mundo en orden, bendito Señor. Ay, Dios santo, ayúdanos, Padre amado. El día es hoy, la oportunidad es hoy de ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de su justicia. Salvos de su naturaleza y su carácter justo, de Él mismo nos va a librar, porque su justicia, como hemos hablado en esta semana en Apocalipsis, cuando se desate uno a uno los sellos de Apocalipsis, vendrán juicios sobre esta tierra, que lo que está sucediendo hoy en día no es nada comparable con lo que sucederá en aquellos días de la gran tribulación. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy es el día de salvación, hoy es el día de esperanza, hoy es el día, Señor Espíritu Santo, trae esa convicción a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos y conocidos y no conocidos, a nuestros gobernantes. Trae esa convicción, Espíritu Santo. Y como iglesia, que Señor, que si de algo nos hemos de afanar, que si de algo nos hemos de preocupar y ansiar todos los días, Señor, sea de predicar tu palabra y de vivir en santidad. Que ese sea nuestro afán, que esa sea nuestra ansiedad, Señor de la gloria, predicar el Evangelio de Cristo, que Cristo vino a la tierra, descendió, se hizo hombre, se hizo humano, Dios mismo se hizo humano, se humanó, que vino a la tierra, se humilló a sí mismo, que vino a la tierra y padeció, que vino a la tierra y tomó la cruz, que vino a la tierra aquí y derramó su sangre, entregó su cuerpo para ser sacrificado, que al tercer día resucitó y ascendió al cielo. Eso es el Evangelio. Señor, ayúdanos a hacer esa tarea como pueblo de Dios, como pueblo de Dios, como pueblo de Dios, como pueblo de Dios. Gracias te damos en esta mañana. Señor, hemos reflexionado en tu palabra. Cada día que yo, Señor, tengo la oportunidad de hacer estos estudios, de irlos estudiando, leyendo, meditando, cada día me siento más retado. Cada día me siento más retado es a predicar tu palabra, a orar por tu palabra, a orar porque la gente conozca de ti. Señor Dios de la gloria, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, en ti hay seguridad. Pero ¿qué de aquellos que no tienen esta esperanza porque se han negado a creer? Necesitamos predicarles a tiempo y fuera de tiempo, y tu Espíritu Santo los convencerá. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo. Mis amados, los espero mañana domingo. Recuerde que tenemos nuestro culto virtual a las 9 de la mañana. Así que un feliz fin de semana, que comparta con los suyos. Un abracito para todos. Muchas bendiciones, mis amados. Buen día.